Vamos a conversar hoy día con una persona que yo estimo muchísimo, con el abogado Nelson Caucoto, que es, yo diría, entre todos los profesionales que se destacaron en la defensa de los derechos humanos, bueno, el más destacado de todos, o el más persistente de todos, porque apenas era estudiante todavía de Derecho en la Universidad de Concepción, ya estaba preocupado del tema de los derechos humanos, que golpeó las puertas del Comité Pro Paz para colaborar en la defensa de quienes eran perseguidos, y luego, por supuesto, con la Vicaría de la Solidaridad, y como abogado siempre ejerciendo en los casos más emblemáticos. El caso de Lonquén, por ejemplo, claro. Caso de Gollados. También. En fin, vamos a conversar con Nelson Caucoto sobre la situación actual, fundamentalmente, y sobre los pendientes que habrían en esta materia. Le damos la bienvenida a Nelson Caucoto. Nelson. Hola Juan Pablo, un gusto estar aquí nuevamente en Radio Universidad de Chile y es un agrado reencontrarme contigo. Para que los auditores sepan, alguna vez yo fui el abogado de Juan Pablo a través de una resolución. Mira lo que te voy a decir, es la más importante resolución judicial que yo haya obtenido en mi vida profesional. Es la tuya, nunca la hemos comentado, pero en algún minuto te voy a decir por qué fue la más importante. Mira, no, claro, yo no soy neutral frente a Nelson, porque realmente le tengo una gratitud enorme por lo que le correspondió hacer, por la defensa que hizo el periodismo libre durante la época de la dictadura, y particularmente por la forma en que yo me beneficié de su diligente acción profesional. En fin, Nelson, acabamos de tener una resolución de la Corte Suprema de Justicia que le revocó la resolución que se le había otorgado de libertad condicional a Roberto Iturriaga Neumann, que fuera quien dirigiera la DINA. Claro, como los periodistas partimos por la noticia. Esta es la noticia, la última noticia en materia de derechos humanos. ¿Esto marca precedente? ¿Significa que la Corte Suprema no va a permitir que todas estas personas que violaron tan gravemente los derechos humanos obtengan su libertad? Eso es lo que esperamos nosotros. Eso es indudablemente que es un paso tremendamente importante el que ha dado el máximo tribunal de la República, porque estamos en medio de una ofensiva judicial de parte de la gente que está presa en Punta Peuco, y ya me anunciaron que viene la libertad condicional de Pedro Espinosa y de muchos más. Es decir, tiraron sus cartas, en algunos casos medianamente le está yendo bien, en otros pensaban que este era un gran hito, porque hasta los propios recurrentes se sorprendieron con que fuera acogida la libertad condicional de Iturriaga Neumann, pero la Corte Suprema yo creo que fijó un criterio, desde mi punto de vista, yo creo que le falta algo a ese fallo. Yo creo que le falta lo que viene precisamente con el nuevo proyecto de ley sobre libertad condicional, que establece lisa y llanamente que no hay libertad condicional para los violadores de derechos humanos, para los autores de crímenes de lesa humanidad. Eso es lo que le faltó decir a la Corte con más firmeza. Pero lo que dice la Corte igualmente es importante, porque dice, como una persona que tiene juicios pendientes, que no han terminado, que no tienen sentencia, que tiene una enorme cantidad de imputaciones por crímenes tan graves, reiterados en el tiempo, ¿cómo va a salir en libertad? Es un poco tal vez el criterio de la opinión pública. Es decir, a mí también me llamó la atención que fuera como reparar en una cosa procesal. Mientras esté procesado, esté investigado por tantos delitos, no se le puede dar la libertad. Me hubiera gustado también una sentencia más firme que dijera, miren, no, a personas de esta naturaleza nunca se le puede dar la libertad. Sí, y en eso, mire, yo mi criterio en ese sentido, bueno, la Corte parte bien. Fíjate que el fallo de la Corte hace un enunciado que uno debiera decir, ese enunciado tiene que inundar a toda la resolución posterior. Dice, para obtener la libertad condicional, dice el decreto ley de 1925, ojo de cuánto estamos hablando. O sea, lo que regula la libertad condicional es de 1925, cuando en Chile nadie soñaba, ni pensaba, ni tenía pesadillas con los crímenes que cometió la dictadura de guerra y de lesa humanidad. La Corte dice, para
obtener este beneficio, lo primero que hay que hacer es estar corregido y rehabilitado. Y desde ese punto de vista, ninguno de estos violadores de derechos humanos cumple con esa condición. Eso es muy importante porque tendrían que, para corregirse y estar rehabilitados, tendrían que reconocer que cometieron esos delitos. Bueno, tienen que tener conciencia de los delitos que cometieron y además mostrar arrepentimiento y sentar las bases de que no van a volver a reincidir en crímenes de esa naturaleza. Entonces, yo te digo, eso tal vez lo que ilumina toda la resolución de la Corte, porque ese tal vez también era mi presupuesto, es decir, sobre esa base yo parto. Que lo otro, que cumpla los requisitos formales, mira, que tenga un oficio. Bueno, dicen, este caballero es general de ejército, tiene un oficio. Que vaya a talleres a instruirse. ¿Cómo va a ser instruido si ya? Porque dan como el hecho de que el general de ejército es tal vez de lo más instruido que existe en la sociedad. Bueno, respetémosle ese criterio. Que tiene que participar en talleres de deporte y de trabajo. Él hace clases de inglés al interior del recinto. O sea, y además tiene cumplida más de la mitad de la pena, unas penas, bueno, no contemplan los últimos del fallo que se han dictado. Entonces, esa formalidad es con la que se quedó la Corte de Apelaciones diciendo, mire, cumple los requisitos, por lo tanto, se le concede. Pero nunca la Corte de Apelaciones dijo, está rehabilitado, está corregido, tiene conciencia de la antijuridicidad de los crímenes que cometieron y tienen conciencia también de que debe haber arrepentimiento para salir a la sociedad como un ciudadano cualquiera, porque a encontrarse con nosotros en el Paseo Humada, en cualquier calle de Santiago. Llama la atención estas asimetrías que se producen entre los jueces, que la Corte de Apelaciones falle en un sentido y la Corte Suprema después por unanimidad revoque ese fallo. ¿Sucedió mucho en materia de derechos humanos durante todos estos años? O sea, indudablemente ha sucedido. Mira, yo tengo una triste historia que contar en ese sentido porque por allá por el año 96, cuando ya veíamos que en este país no pasaba nada, ojo, incluido, o sea, el advenimiento de un gobierno constitucional. Sí. Del 90, con la alegría que viene, pero 96 no pasaba nada. Están todas las causas cerradas, las causas con amnistía, todas las causas en la justicia militar. Y yo dije, en algún minuto me planteé, dije, bueno, ¿y esto cómo se lo van a hallar tan gratis? Cuando mataron a tanta gente, hicieron desaparecer a tanta gente. Bueno, demandamos civilmente, empezamos con la demanda civil. Y nos empezó a ir mal en los juzgados de primera instancia, y posteriormente empezamos a ganar en primera instancia. Y ganamos después en segunda instancia en la Corte de Apelaciones. Oye, y cambiamos la jurisprudencia, y ahora sí se aceptaba el tema de la reparación, pero llegamos a una sala que es la sala constitucional de la Corte Suprema, tercera sala constitucional. Ahí llegaban estos juicios. Y ahí yo diría que a lo menos 100 causas fueron revocadas y evitado, por lo tanto, la posibilidad de la reparación. Entonces, y tú hoy día a la sala penal y la sala penal dice, sí procede la reparación. Entonces tú tienes hoy día viviendo esa incongruencia, esa falta de simetría entre una sala, la sala penal, que acepta el derecho internacional y una sala constitucional que hoy día va a cambiar, eso sí, porque salió el gran ideólogo de la no reparación, que era el señor Pierri, que hoy día ya no es ministro de la Corte, se integran otros ministros. Entonces nosotros creemos que puede cambiar, pero eso, si tú me dices hoy, ¿existe un criterio distinto entre una tercera y una segunda sala en la Corte Suprema? Sí, yo creo que todavía sigue. Ojalá que esa mayoría circunstancial haya cambiado a favor de los derechos humanos. Bueno, esperemos. Nelson, pero volvamos al tema, porque muchas veces se dice que solo en Chile hay tanta efervescencia por hacer pagar de sus crímenes a los violadores de los derechos humanos, que ha faltado aquí compasión contra personas, respecto a personas que están viejas y enfermas en algunos casos. Yo recuerdo de que hubo criminales nazistas que, a pesar de todas las rogativas mundiales, murieron en las cárceles, y que los países que los condenaron jamás le dieron la garantía de poder morir, por ejemplo, en su casa, bajo la libertad condicional. ¿Qué es lo que acostumbra el mundo en materia de delitos de lesa humanidad respecto de quienes los cometieron? En lo tuyo hay varias interrogantes. Vamos a tratar de despejarle algunas. Cuando tú dices, es el único país donde existe tanta efervescencia todavía por el tema, yo creo que eso es bueno como sociedad. Es decir, como país a mí me parece espectacular que hoy día tengamos más de 1000 causas abiertas de hechos que ocurrieron hace 42 años atrás. O sea, eso es espectacular por la cifra en sí mismo. Por la honra, ¿no? O sea, no me cae ninguna duda. Alguna vez había que hacer justicia, porque aquí nos farriamos 30 años. Desde el 73 hasta el 97 o 2000,
porque no pasó nada, o sea, en justicia no pasó nada. Este tema del derecho internacional no existía en nuestros tribunales. Aquí hemos hecho un gran descubrimiento, que el derecho internacional existe para los tribunales chilenos desde el año 2000, lo que me parece vergonzoso en algún sentido por la falta de acuciosidad de esos jueces de poder prepararse en una disciplina que es la que manda en el mundo entero. Ese es un tema, entonces yo me alegro por la sociedad chilena que estemos tratando de saldar estas deudas. Es decir, yo creo que siempre estuvo presente, incluso en los tiempos de la dictadura. Hubo encuestas que señalaban que el tema de los derechos humanos, que hay que hacer justicia, que hay que llevar a los tribunales a esta gente, era, yo diría, un número significativo de personas, a pesar de vivir dentro de la dictadura. Es decir, ya existía el germen de que algún día habría que hacer verdad y justicia. Bueno, y eso hoy día yo creo que lo estamos viviendo. Es cosa que los auditores se metan al portal del Poder Judicial y van a ver que todos los días hay una sentencia, todos los días un procesamiento, todos los días una acusación sobre los temas del pasado, porque aquí por fin optamos por una solución la más pacífica que pueda existir, es decir, la solución por la vía del derecho. Y hoy día los jueces yo creo que honran la función del Poder Judicial. Yo estoy muy contento con la actividad del Poder Judicial hoy, porque un poder que fue tan desacreditado, que fue tan funcional a la dictadura en el pasado, aún conociendo este desclasificado sobre el caso Letelier, que el propio presidente de la Corte Suprema le lleva el borrador a Pinochet para decirle está bien o está mal para rechazar la extradición, yo creo que ese ya es el hito más vergonzoso que puede existir en un país, pero bajo ese sistema vivimos. Entonces, eso explica por qué no hay nada de justicia. Es decir, llega el presidente Elwin y seguíamos absolutamente igual, y seguimos 7 años después igual, pues sin nada de justicia. Sí, eso es muy curioso, porque como tú señalas, las víctimas de la represión desde la primera hora empezaron a acudir a los tribunales con o sin éxito, presentando recursos de amparo que muchas veces constituían un riesgo enorme para los familiares. También la prensa, como a ti te consta, prácticamente no hubo crimen o delito durante toda la dictadura que no hubiera sido denunciado durante la dictadura. No, sin embargo, después viene un interregno en el Poder Judicial en que la impunidad se va imponiendo por algunos años. Y a eso quería llegar, Nelson. ¿Tú tienes la sensación de que Chile vive todavía con mucha impunidad? ¿Que podemos...? Mira, yo creo que desde el año 2000 a la fecha hemos ido derrotando paulatinamente la impunidad. Por eso te digo, ver el portal de Poder Judicial, las sentencias que allí se publican, y tú te das cuenta de que, oye, hemos avanzado bastante, que tenemos un Poder Judicial que está muy activo en una temática tan antigua. Yo creo que el gran triunfo, ¿sabes dónde está? Desde el punto de vista comunicacional, psicosocial, es que hoy día nadie cuestione que se hagan investigaciones a 42 años ocurridos los hechos, porque ¿cuál era el discurso de la derecha? ¿Cómo van a investigar? Se ha pasado. Hoy día nadie se te cruza diciendo que pasaron 40 años, 41, 42 años. Ya nadie te pone en cuestión esto que están haciendo los tribunales. Nadie cuestiona a los tribunales, salvo tal vez los que resultan presos, pero sí, es un aspecto sustancial. Dime tú si me equivoco o no, pero yo tengo la sensación que la impunidad que vivimos durante un periodo que se está enfrentando hoy día, tiene más razones políticas que judiciales. Pues desde el momento en que los gobiernos van al rescate de Pinochet en Londres, que podría haber sido juzgado en un tribunal internacional, yo pienso que fueron los políticos los que estuvieron menos dispuestos a hacer justicia que los propios jueces. Bueno, partamos que hasta el año 90 gobernaron, digamos, los militares. O sea, los militares responden por su propia impunidad. Ellos dictaron normas de amarre. Ellos, hay montones de expedientes de los agentes que hoy día son condenados. Dicen, mire, yo estoy condenado y a mí me dijeron que esto nunca se iba a resolver. A mí me dieron seguridad de que nunca nadie iba a ser el condenado. Ahí viene la impunidad desde los militares, y que subjetivamente inundó al mundo militar y el de los agentes, porque ellos pensaron que nunca se iba a investigar. Por eso existen tantos expedientes de la justicia militar que fueron sobreseídos y que la justicia ordinaria hoy día los reabre y termina con condena. Del año 90 para después, indudablemente ahí viene la incidencia política, que es el pacto de, no sé si de gobernabilidad entre los dirigentes políticos que asumen la dirección de la transición y los militares que no querían entregar el poder y que por supuesto pidieron cuotas de impunidad que fueron respetadas por esos gobiernos democráticos. Si no hay ninguna duda que aquí hay un componente de arreglo, ¿verdad?, superestructural entre aquellos que... Yo no sé quién le dio a los dirigentes, digamos, que inician la transición democrática la facultad
de negociar estos temas? Yo siempre me he hecho esa pregunta. ¿Quién lo autorizó? ¿Le preguntaron a alguien? ¿Hicieron alguna convocatoria como para decir, mire, bajemos las banderas de los derechos humanos porque esto no puede desestabilizar la institucionalidad política y sigamos tranquilitos para que los militares no se molesten? Esa es una manera de negociar la impunidad y no en el plano de derechos humanos. En muchas otras cosas también se negoció de ese modo. Pero había una pregunta que venía inserta en tu primera en la reflexión en la cual estoy aludiendo yo, que es el tema. Tú te preguntas si esto es común, o cuál es el tratamiento en otros países respecto a la gente que está avanzada en edad. Yo te digo, para sorpresa de todo, no existe límite de edad para que alguien esté en la cárcel. Y es cosa de revisar la información internacional. Y hay sujetos de 90, 93 años que están siendo condenados en Italia, en Francia, en Alemania, ¿verdad?, por los crímenes desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí en Chile, el cabro Carrera murió con 90 años en una cárcel y nadie dijo nada. Nadie dijo, pobrecito, mire cómo lo tienen con tanto tiempo dentro de la cárcel. De manera que este no es un problema de edades. Sí podría ser un problema, y en eso hay que ser muy enfático, pero eso no puede ser una ley de carácter general que diga, mire, todos los que están enfermos se van a ir a sus casas. No. Yo creo que mucho se ha aludido, lo aludió Lorena Fríes, lo alude el padre Monte, que tenemos que tener un poco de humanidad. Pero esa humanidad tiene que ser bien entendida. Es decir, si a mí me dicen que hay una persona que está en Punta de Peuco, condenado a una buena cantidad de años, que no sabe reconocer ni a quién lo visita y no sabe dónde está, yo creo que esa persona no tiene sentido que esté presa. ¿Me entiendes? Es decir, pero eso, con una batería de información neurológica, psiquiátrica, psicológica, científica, que nos diga que él está en un Alzheimer avanzado, que ya no sabe ni dónde está parado. Ese sujeto no. Si tú me dices que hay una persona que también con una batería porque aquí el problema es que todo lo perturba y todo lo confunde aquellos que se quieren pasar de listo. Y entre esta gente hay mucha gente que se quiere pasar de listo. Desde Pinochet, que dijo que estaba loco y que engañó a los propios tribunales y a los médicos, y hubo una declaración de que estaba loco. Pues, Pinochet llegó en silla de ruedas y se paró inmediatamente. Bueno, pero Pinochet fue sobreseído, eso no podemos olvidarnos. Sí, claro. Fue sobreseído. Y después, se descubrió que no estaba loco, que no era demente, que no calzaba dentro de la inimputabilidad total, y si no se muere, habría salido condenado, porque después lo procesaron, lo desaforaron 6 o 7 veces, pero sin ningún problema. O sea, ahí tú tienes un tipo que se trató de hacer el listo. Y hoy tiene muchos más porque aducen demencia senil y presenta unos certificados medios truchos. Bueno, eso yo digo hay que someterlo a las pruebas correspondientes, batería de información médica, que nos diga si está en esa condición o no, porque yo no quiero una persona que esté con Alzheimer, ¿verdad?, avanzado, que esté en su casa mejor. Y si hay alguien que me dice que está a punto de morirse, como era el ejemplo que colocaba Pepe Salaquel el otro día en un diario de circulación nacional, decía, mire aquí Honecker es un violador de los derechos humanos, pero le dan la libertad porque él está ya con fecha cierta de morir. Pues ahí me dicen que alguien se va a morir, que tiene fecha cierta de morir porque está ya un cáncer, cualquier enfermedad muy avanzada con metástasis generalizada. Yo también creo que podría irse a morir a su casa, porque yo eso lo hice con respecto de otro tipo de presos. Lo hicimos en la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación, porque hay un momento en la vida que uno tiene que tomar decisiones de esa naturaleza que son profundamente humanas. Llegaba gente de presos comunes, eso sí, sabe que a mi hijo le dan 1 mes de vida. Y me traía todos los antecedentes. Una locura que se muere en la cárcel, en esas cárceles atochadas de gente inmunda, digamos, a que se vaya a morir y tenga 1 mes de dignidad con su familia, que lo rodeen. Oye, ahí parece eso, yo creo que eso es el sentido de la humanidad. Yo entiendo también, Nelson, creo que tú mismo lo confiaste alguna vez, de que con aquellos violadores de derechos humanos que colaboraron con el esclarecimiento de la verdad, que prestaron declaraciones judiciales para que los jueces pudieran llegar a la convicción de los hechos, la justicia fue bastante benevolente, y que algunos de ellos recuperaron la libertad muy rápidamente. No, bastante. Entonces, digamos que una persona, no es un tema de edad, porque alguien de 30 años puede alcanzar hoy día un Alzheimer, ¿verdad?, una enfermedad terminal, un cáncer. Si tiene 30 años no me importa que no tenga 90. O sea, es un poco la enfermedad, la situación de salud en la que se encuentra, es la fatalidad de la decisión futura sobre su estado de salud. Pero qué bueno lo que tú me preguntas. Efectivamente, yo dije, mire, toda esta gente
Y toda la gente que habló, oye, fueron muy bien tratados. Yo me estoy recordando de un sargento de carabineros en el caso de Gollado que contó todo. El sargento ni lo tocó el ministro Juica, pues lo dejó ahí afuerita, nadie lo notó, nadie lo echó de menos y nadie tampoco estaba en condiciones de decir, mire, este sujeto tiene que ser condenado. No, hizo un aporte sustancial, fundamentalmente sobre el secuestro de la JESH. En el secuestro de la JESH, este sargento dijo, mire, porque ahí todavía estábamos en la duda, bueno, ¿quiénes fueron los que secuestraron a los profesores de la JESH y después secuestran a Guerrero, Pará y Natín? Y ahí tuvimos la información, entonces un premio. Pero si la ley, los jueces juegan con eso y juegan favorablemente para todo aquel que aporta información sustancial. Es decir, oiga, le califican la conducta. Si tiene que reprochar la conducta anterior, ya no le bajan un grado, le pueden bajar 2 o 3 grados si se la califican. Le reconocen el 11.9, que es la colaboración sustancial. Te puede bajar 1, 2, 3 grados. Capaz que te reconozcan una media prescripción en esos casos, te baja 3, o sea que hay con cero falta después al final si te aplican todas esas atenuantes para los tipos que colaboraron con información importante. Porque todas esas atenuantes también han sido muy desnaturalizadas y afortunadamente la Corte Suprema ya se dio cuenta. Yo estaba haciendo un análisis, Juan Pablo, el otro día de que aquí los fallos condenatorios comienzan desde el año 2006 con Sandoval Rodríguez, un portaaviones de caso, que era la primera vez que llegaba la cúpula de la DINA a la Corte Suprema. Teníamos la duda de no aplicar la amnistía, la prescripción, no, lo terminaron condenando. De ahí para adelante, 2006, me da la impresión de que fue eso, se dictaron sentencias y yo me alegré mucho por esa sentencia. Uno, porque habíamos vencido ese obstáculo de no saber qué iba a hacer el máximo tribunal con la amnistía o la prescripción. Y el máximo tribunal, en el fondo, ahí aplicó la tesis del secuestro como delito permanente. Dijo, si un delito permanente no puede aplicársele la amnistía, se está cometiendo siempre, no hay prescripción. Bueno, yo me quedé con eso. También ahí quería que hubiese una visión más basada en el derecho internacional que dijera, mire, estos crímenes son imprescriptibles, inamnistiables. Eso no lo dice Sandoval Rodríguez. Pero hubo un montón de fallos, 2007, 2008, 2009, en que a mí me dejaban contento porque logramos romper esa barrera, pero uno nunca queda contento con todo lo que pasa. Uno podría decir hoy día, pucha, que nos conformamos con poco en esa época. Estoy viendo incluso el caso de Pepe Carrasco. Sí. El caso de Pepe Carrasco, el otro día me llama la Olivia Mora y me dice, Nelson, ¿cuántos de los condenados en el caso de Pepe Carrasco están presos? A uno nomás, había uno. Y reviso la sentencia ahora, oye, a esos tipos le aplicaron la media prescripción, la irreprochable la conducta anterior, le aplicaron un atenuante que no se ha aplicado nunca en los tribunales chilenos, en crímenes de lesa humanidad, que es un atenuante de la obediencia debida incompleta que está en el Código de Justicia Militar, 211 y 214. Yo digo, otra que nos saquearon, pero hasta decir basta. Hoy día ya no nos contentamos con ese tipo de sentencias en que de 15, 16 gente que estaban condenados, oye, quedó uno solo preso, porque los otros 2 ya cumplieron, estaban a 7 años y otro que estaba a 15 o 20 años. Y un crimen particularmente alevoso, gravísimo. Alevoso, cobarde, como fue el crimen de nuestro amigo José Carrasco. Bueno, y por otro lado, ¿te parece justo, no, que estos violadores de los derechos humanos tengan una cárcel especial? Que se mantenga la cárcel de Punta Peuco, cuando hay tantos reos comunes que, bueno, mueren en esas cárceles asquerosas que tú decías. Sí. Mira, yo una vez, yo escribo muy poco, pero una vez escribí un texto me gustó, porque él puse, no es lo mismo tener buena conducta en el paraíso que tener buena conducta en el infierno. Porque salió una norma que establece que los reos con buena conducta te pueden bajar las penas, y existe hasta el día de hoy. O sea, si tú demuestras buena conducta al interior del penal, claro, te rebajan 3 meses, 2 meses, etcétera. O sea, es un incentivo para tener buena conducta. Pero tener buena conducta en el penal Cordillera, tener buena conducta en el penal Punta Peuco, no es lo mismo que tener buena conducta en el infierno mismo, que es la penitenciaría, por ejemplo, donde te pueden violar, te roban. O sea, uno pierde hasta la virilidad cuando llega a la penitenciaría, aparte del trato que te dan las propias condiciones precarias. Pues, si todavía no se ha dicho todo sobre lo que pasa en el mundo carcelario. Yo no estoy hablando en contra de Gendarmería, estoy hablando en contra del Estado, que no tiene ninguna preocupación por un tema de alto interés y de impacto público. Porque, oye, los presos,
a mí llegar en la Corporación de Defensa, de Asistencia Judicial, gente que en el invierno tenía que dormir en los pasillos porque no podía estar en su celda, y gente sin ropa, sin abrigo. Yo no sé cómo no se muere más gente, oye. Aparte de todo la violencia interna que existe. Claro, y donde todos sabemos, o sea, estás obligado, forzado a delinquir para poder subsistir muchas veces. Entonces, ¿cómo vas a tener buena conducta? ¿Cómo vas a tener buena conducta? Y entonces esta norma yo veía que estaba dirigida más para estos otros caballeros que tienen, oye. Hasta yo vi el último informe que parece que fue el diputado Aguiló, que fue hace 2 años atrás, Punta Peuco, con el diputado Núñez del Partido Comunista, y bueno, y ahí yo lo vi hace poco. No sé si alguien más habrá ido a inspeccionar. Sí fueron la comisión de jueces que visita los penales. Bueno, y ellos dicen, está a años luz de lo que es una cárcel con reos comunes. Claro, lo que uno dice que ojalá todas las cárceles fueran así. Es la utopía, pero no va a ser así en Chile si no hay ninguna preocupación por el tema carcelario. Ellos están ya en una situación de privilegio, no cabe ninguna duda. Y se ve de nuevo, que es la clase política la que no quiere cambiar la situación. Porque los jueces, yo creo que si les dicen, miren, vamos a cambiar a todos estos reos a una cárcel común y corriente, no tendrían por qué poner objeción alguna. Hay un tema de poderes fácticos que todavía existe. Yo te quiero llevar a temas candentes del presente. Cuando hemos sabido toda esta situación de los niños del Sename, ¿podríamos decirte que el Estado ha estado violando los derechos humanos? Sin lugar a dudas. Es decir, son instituciones del Estado, y el Estado y todos sus órganos, y eso es bueno decirlo porque es como un cliché político, algún candidato podría asumirlo. Mira, el Estado, a diferencia de lo que se pensaba en la antigüedad, el Estado está al servicio del ser humano. Es decir, todas las políticas públicas tienen que estar construidas y dirigidas en función de satisfacer la necesidad y el bien común y la buena convivencia entre seres humanos. Pero es la persona humana a la cual tiene que dedicar su tarea el Estado para proteger, defender sus derechos. Y eso no es un eslogan mío, eso está en la Constitución Política del Estado, en la misma Constitución Política de Pinochet. Entonces, tú dices, todos los órganos del Estado están sometidos ¿a qué cosa? Al respeto, promoción y defensa de los derechos humanos. Una política pública, lo he dicho otra vez, una mala política pública que afecta a derechos humanos fue cuando un par de iluminados ideó el Transantiago. Y lo ideó desde un lugar, desde un centro cerrado, me imagino, pero no fueron a preguntarle a las organizaciones de base, a la junta de vecinos, a los centros de madres, a los dirigentes poblacionales, cuál era el trazado que querían para que les sirviera. Hicieron un trazado absurdo que hoy día se ha ido mejorando con el transcurso del tiempo. Hay una política violadora de los derechos fundamentales en la medida que no permiten participar a la gente en algo que tiene que ver con su quehacer cotidiano. En materia de menores es el Estado, si el Sename no es una institución privada, es el Estado, es un órgano del Estado, por lo tanto está obligado. Aunque estos delitos, hipotéticos delitos, se hubieran cometido en centros privados encargados por el Estado. Pero es el Estado, en definitiva, el que financia eso, porque es lo mismo que tú dices. ¿Y por qué están sancionando a los miembros de la colonia Dignidad si ellos son privados por violación de los derechos humanos? Porque ellos estuvieron al servicio del Estado, ¿verdad? El Estado con eso lanzó su mano de la represión hacia la zona sur en expertos y especializados en temas de represión como eran los alemanes de Colonia Dignidad. Pero son privados, o sea, un privado que se pone al servicio de una causa que es violatoria de derechos humanos también puede ser castigado porque es un sujeto obsecuente a esas políticas ya delineadas por el órgano central. Y esto en materia educacional, en materia de salud. Hay que mirar eso. Yo digo, todas las políticas, todos los ministerios deben estar construyendo sus políticas públicas en función de los derechos humanos. Si no hay vuelta que darle, si los derechos humanos son precisamente el estándar ético de la democracia, es el regulador de esa democracia, es, digamos, el componente moral de la democracia. No hay vuelta, no se puede gobernar sin respetar los derechos fundamentales. El tiempo se nos acaba, Nelson, desgraciadamente, pero tengo que preguntarte por la situación de esta presa mapuche, Lorenza Cayubán, que ha dado a luz engrillada. Hay agentes del Estado también que han tolerado una barbarie así, que yo creo que es una barbarie. ¿Cuál es tu juicio al respecto? ¿Por qué más que tu juicio, que yo sé que vas a reprochar lo sucedido, pero
¿Por qué se explica que pasen todavía estas cosas después de 26 años de postdictadura? Mira, lo tuyo es súper interesante, Juan Pablo, por un hecho. Ayer lo discutíamos con un abogado. Indudablemente que este tipo de atención médica, ya parturienta, a esta chilena mapuche, o sea, rompe todos los marcos de lo que es un trato digno, ¿verdad? Un trato humano, eso no cabe ninguna duda. Si tú me dices, existe la tortura, sí, pero también existen los tratos inhumanos y denigrantes. Ese es un trato humano y denigrante que es equiparable a la tortura en términos del derecho internacional. Si los países que suscriben la convención, entre los cuales está Chile, la Convención Americana, se fijaran en el artículo 2 que dice, deben adecuarse todas, dice, las leyes, las normas que existan al interior de la legislación chilena a la Convención Americana. Pero no es solo porque algunos jueces lo entienden, pero lo que no entienden es que deben adecuarse también las prácticas. La pregunta final, Nelson, después de tu larga trayectoria como abogado de derechos humanos, bueno, me queda claro de que las impunidades se han ido corrigiendo y que hoy día se está castigando, aunque tardíamente, a los violadores de los derechos humanos. Pero da la impresión que una impunidad ya no tiene remedio, que es la impunidad que va a favorecer a los jueces que colaboraron con la dictadura y fueron cómplices de tantos delitos. Sí, yo creo que ya, no sé, yo quisiera emular en ese sentido la experiencia argentina. Han avanzado en esto y mucho más. Y han avanzado no solo a través del simbolismo de sacar la fotografía de los violadores de derechos humanos de las escuelas matrices, sino que también a través de otro tipo de acciones dirigidas contra los jueces. O sea, hay acciones criminales contra los jueces que colaboraron con la dictadura o que se omitieron en el desempeño de sus funciones. Y no se han quedado ahí. Cuando uno habla de los civiles que participaban en la represión, que en Chile también estamos muy al debe todavía, son muy pocos los civiles enjuiciados en circunstancias que ya se ha puesto de moda hablar esto de que es una dictadura cívico-militar para darle preeminencia también a que no solo los militares son los responsables, sino que también los civiles. Fíjate, en Argentina existen juicios contra los dueños de empresas que colaboraron, que prestaron los camiones, que prestaron los frigoríficos, que prestaron los locales de esas empresas para mantener a personas secuestradas. Bueno, Nelson, te agradezco muchísimo por esta conversación. Este es un tema inagotable. Es inagotable. Pero qué importante es que se converse, y lo que tú has destacado y que rescato de esta conversación es que después de tantos años, bueno, Chile le está dando un ejemplo al mundo en términos de la conciencia ciudadana que hay al respecto de que se haga justicia respecto de las violaciones a los derechos humanos. Felicitaciones por lo que todo el mundo te asigna. Me imagino que te ha llenado de homenaje todo este tiempo por la deuda inmensa que tienen tantas víctimas respecto a tu tarea, Nelson. Te felicito y me honro de haberte tenido aquí en la radio de la Universidad de Chile. Bueno, te agradezco, Juan Pablo. Para mí también es un honor venir a la radio de la Universidad de Chile, conversar contigo. Y termino diciendo algo. Esto no es sobre mí, el mundo del movimiento de derechos humanos. Y tal vez es bueno enfatizarlo. Si algo le deja el movimiento de derechos humanos es a las futuras generaciones. Es decirle, jóvenes, pueden dormir tranquilos, porque el día de mañana las dictaduras del futuro ya están notificadas de que estos crímenes van a ser perseguidos donde quiera y cuando sea que se hayan cometido. Eso, el logro de la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y la lesa humanidad en Chile, que viene desde el año 2000 solamente, es tal vez el mayor legado que puede dejar este mundo de derechos humanos a las nuevas generaciones. Muy bien, solo despedirnos de nuestros auditores y de nuestros telespectadores también en este caso. Y bueno, nos separaremos hasta el lunes, en que naturalmente estaremos comentando lo que suceda en el domingo electoral que vamos a enfrentar. Muchas gracias. Gracias.